El Camino People, el podcast, episodio 7. Muy buenos días y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy en España seguimos en cuarentena como en otros muchos sitios y como dicen bien, pues el camino puede esperar y hoy por hoy pues no podemos salir del camino. Seguimos con nuestra iniciativa de Caminando a Santiago, aunque ya hemos llegado a Santiago, estos días estamos caminando hacia Murcia y hacia Finisterra. ¿Por qué no? Qué mejor manera de terminar el Camino de Santiago y este Camino de Santiago virtual que yendo hasta el fin del mundo, ¿no? Y como todos, pues bueno, disfrutar de ese relax del camino final que es el camino hacia Finisterra y hacia Murcia. Hoy vamos a hablar de un peregrino totalmente diferente. Claudio Pellizzeni es un antiguo banquero italiano que un día decidió dejarlo todo. Creó un proyecto llamado Trip Therapy, en el cual decidió dar la vuelta al mundo viajando sin utilizar casi aviones y pues, bueno, sobreviviendo de las maneras que podía. Y de ahí nació pues, bueno, una forma de vida que ahora es lo que se dedica a viajar con la agencia que fundó Sivola, que es una agencia de viajes de influencers italianos. Y además, cuando terminó esa vuelta al mundo, decidió hacer el Camino de Santiago, pero sin hablar con nadie. No tenía comunicación hablada con nadie, solo se comunicaba meramente por medio escrito. De esa experiencia escribió un libro y bueno, hoy nos contará más sobre toda esa experiencia y el porqué y cómo ese cambio que a veces vemos en tanta gente en el camino hoy en día, ¿no? Que es la necesidad de cambiar de ya sea de trabajo o de forma de vida, pero el camino suele abrir esa experiencia a muchísima gente. Así que nada, os invito a que escuchéis con nosotros esta entrevista que nos acerca un poquito más al camino que hoy en día necesitamos tanto. Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a una persona que viene desde Italia, es un peregrino, bueno, es un blogger, es peregrino y es escritor y bueno, eres un poco de todo, Claudio. Bienvenido, cuéntanos un poco. ¿De dónde nace? Gracias. ¿Quién es esta persona, Claudio? Que para los que conozcáis, pues bueno, su página es Trip Therapy. Y aparte de viajar por el mundo, tuve una experiencia del Camino Santiago que bueno, a mí me sorprendió mucho. Además, tuve la suerte de que tengo su libro en el que habla de su experiencia. Y le voy a dejar a él un poco que nos cuente de dónde nace esta experiencia. Ahora bueno, Claudio, tú eres de Italia, ¿no? Sí, yo soy de Italia. Bueno, mi historia creo que puede nacer en Internet. Cuando he fundado la página Trip Therapy para dar la vuelta al mundo, porque yo dejé mi trabajo, porque yo trabajaba en un banco para conseguir mis sueños. Bueno, cuéntanos un y poco mis más sueños eso. He visto una imagen tuya que no tiene nada que ver con la imagen que estoy viendo actualmente. Para que lo que no sepáis también, Claudio estuvo en un TEDx y ahí podéis, si buscáis en su página, veréis que estuvo en un TEDx y veréis una persona que si la tenéis ahora adelante, pues bueno, es el típico viajero del mundo, persona feliz, se te ve totalmente feliz. Claro. Y yo vi una persona con una camisa, una corbata, sin barba, totalmente diferente. Claro, perfecto. ¿Qué le pasó a ese Claudio? Pasó que no estuve feliz. Eso es lo que pasó. Yo tenía 32 años y me dio cuenta que para ser feliz en mi vida tenía que cumplir un sueño. Y mi sueño estuve de dar la vuelta al mundo. Así que cuando decidí eso, yo estuve sin novia, sin mujer, sin niños, sin perros, sin gatos. Y entonces, bueno, solo, así que podía hacerlo. Y bueno, salí de Italia en el 2014 y recorrí todo el mundo por 1000 días, 44 países, 5 continentes. Y después de eso, cuando volví a Italia, empecé a trabajar en Internet con mi blog porque fue la temporada mejor para los blogueros. Mi blog nació en el 2014 y bueno, el 2017 cuando volví, estuve en la temporada mejor, dorada,
para los blogueros en Italia y un montón de trabajo en la televisión, en la radio, en internet. Y bueno, estuve como un vertigo, algo así, porque la realidad es otra. Y me dio cuenta otra vez de una otra cosa, que la gente nunca escuchaba más. Y nunca en internet, nunca en la calle, en el bar. Y bueno, la gente habla más fuerte para sus ideas. Y si yo estuve un bloguero y las industrias me pagan para ser influencer, para comunicar algo, bueno, puedo comunicar algo también desde mi alma, y es un mensaje para volver a escuchar las personas, y decidí de hacer el Camino de Santiago desde Italia, para que, claro, como bloguero de viaje, la vuelta al mundo sin avión, bueno, hacemos el Camino de Santiago desde Italia, más de 2.000 kilómetros, y sin hablar por eso, porque yo tenía que pasar 2, 3 meses escuchando todos, sin hablar. Esto es el mensaje que yo tenía que dejar a la gente, a mis seguidores en internet. Todos los días una story de Instagram, un post de Facebook, sin hablar, sin nada. Solo escuchando y escuchando las historias de las personas, como lo que pasa acá en este blog, en este podcast. Escuchar la historia, sin juicio, sin nada, solo escuchar. Y esto fue bueno, porque he hecho el camino en la temporada de otoño, cuando no hay muchos peregrinos. Por ejemplo, recuerdo que al principio del camino francés de Roncesvalles a Pamplona había mucho más peregrinos que después. Y para todos ellos, yo estuve el italiano que no habla. Después, con algunos peregrinos que, bueno, empezamos a ser amigos, también todavía sin hablar, yo empecé a ser Claudio, no el italiano que no habla, una persona. No una característica. Y esto, bueno, 72 días sin hablar, escuchando, es un percurso muy introspectivo, pero también de condivisión, de compartir, porque se comparte el tiempo, se comparte la historia, y el tiempo increíble que la gente te espera cuando te habla, y espera que que yo le habla. Tenía que escribir, y entonces tiempo necesario, y todas las conversaciones más demasiado. Claro, y la gente, tú de repente... No demasiado, lento. O sea, tú viajas... Sí, lento. O sea, tú viajas por el mundo durante 1000 días, sin avión. Sí, sin avión. Sin avión. Y consigues dar la vuelta al mundo durante 1000 días. Sí. Después de haber sido un banquero. Algunos cargos mercantiles. Vale. Para los océanos. Y acabas todo tu mega viaje en el que me imagino que conocerías a gente, conocerías historias increíbles. Vamos, yo por lo que he visto tiene que ser, vamos, yo he firmado ahora mismo para irme. Y llegas a Italia y dices, después de 3 años hablando sin parar, necesito callarme. Y escuchar. Sí. Escuchar, sí. Y decir... Eso porque cuando volví a Italia toda la gente me preguntaba, yo estuve hablando. Deja, ya. Escuchamos. Sí. ¿Y tus amigos, tu gente, qué te decía cuando les decías que ibas a hacer el camino en silencio? Que estuvo un idiota. Todos me dijeron, mira, el camino es compartir, es hablar, es encontrar nueva gente, nuevas personas, así. La gente pensaba que mi silencio estuve como una barrera, una puerta desde las otras personas. Como, no, yo me quedo con mí solo y no quiero hablar contigo. No es esto. Es escuchar, es mucho más compartir. Es un otro nivel de comunicación. Pero es compartir. Es la más compartida posible. Porque yo, sin hablar, no había mis historias.
que puede ser también algo de muy grande para la gente que me encuentra en el camino. Imagina si yo voy caminando en el camino y la gente me conoce y dice, ah, bueno, tú estás viajando mucho. Sí, bueno, he hecho la vuelta al mundo, he viajado por Ya. 80 países y bla, 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 bla. Yo solo estuve hablando. Claro, porque es una historia interesante, pero yo estuve interesado en la historia de los otros. ¿Y la gente cómo reaccionó al principio? Claro, yo entiendo para los que tú llegas al camino y de repente ves a un señor y que el cual no habla, no te responde. Al principio la gente eso suponía una barrera hasta que sabía el porqué de tu historia, llevabas un cartelito Soy Claudio y no hablo porque... ¿O cómo les explicabas a la gente? ¿Cómo era ese primer paso? El primer paso estuve un folleto en 5 idiomas, que bueno, explicaba que yo estuve haciendo el Camino de Santiago en silencio y podía escribir a la gente, pero no hablar y podía escuchar. Y entonces, bueno, eh, en los primeros días estuve muy difícil, porque en el Camino francés, con un montón de peregrinos y todos que quieren hablar, bueno, me hablaban y yo nunca, y entonces parecía como mal educado. Me escribí acá en la mano, buenos días en una, en buen camino en la otra. Esto por los primeros días. Y bueno, después hay muy pocos peregrinos, mi historia viajaba antes de mí. Porque, por Ah, ejemplo, cuando llegué en Grañón y toda ¿cómo es? El hospital, sí, en el el hospital de albergue. Grañón, Sí, en la el iglesia. de la iglesia, el de la torre. Y cuando yo ingresé, la gente dice, ah, tú eres el italiano que no habla. Entonces, bueno, sí, llegué. Y bueno, o sea, pero claro, yo Eh, entiendo que en el camino francés sería más fácil, pero tú saliste desde los Alpes, saliste desde Bobbio, ¿no? Que entonces, si ya de por sí ahí el camino es difícil porque no hay muchos albergues, no hay mucha gente, no hay nada. el comunicarte con la gente de los hoteles, de los sitios, me imagino que te mirarían todavía con cara más raro. Sí, sí. La parte más difícil fue en Italia, porque en Liguria, en la costa, Ujú. desde Génova hasta la frontera con la Francia, la gente no estuvo tan amable conmigo. Pensé como que yo estuve un pazzo, crazy. Sí, un loco. Y estuve muy difícil, pero bueno, la temporada de verano y yo me quedé en una carpa, en la Ajá. playa, durmiendo por ahí. Y después en Francia fue difícil por la temporada muy mala, mucha lluvia en el sur hasta los Pirineos y por ahí, bueno, la gente estuvo muy amable. Y ahora con internet también es fácil porque, por ejemplo, no hay albergue. Yo estuve a veces en Airbnb y, bueno, Ujú. escribiendo, podía escribir que estuve haciendo esto en silencio. Y bueno, no, la gente, el problema se queda en los primeros 5 minutos. Ya. Después no hay problema. La gente habla, bla, bla, bla. Y conmigo, bueno, yo le voy a contestar escribiendo. No, no había problema. Fue increíble en uno de los últimos días del camino, como Afonso de Badón, mis amigos, que estuven como 5 o 6 personas, un brasilero, una alemana, un holandés, un italiano, un ruso, esta gente por 24 horas se quedó en silencio, sin hablar. ¡Wow! Sí. Fue muy divertido, porque llegando al bar para tomar un bocadillo, y había la gente que trabajaba en el bar. A ver. Ahora. Hola, hola. Ahora sí. Sí. ¿Y la gente que trabajaba en el bar, qué le pasaba? Que nos hemos quedado ahí. Ah, sí, la gente que trabajaba en el barco pensaba como que estábamos bromando. Toda la gente que se quedaba en silencio así, bueno, indicando el bocadillo, el jamón, o escribiendo en el móvil. Y durante todos esos Divertido. días, claro, te costó a ti 72 días llegar de Bobbio a Santiago. ¿Hubo algún momento que se te Sí, hizo difícil el no hablar? sí,
Sí, ¿Cuál fue el siempre, momento más difícil? siempre. ¿Qué era lo más difícil para ti? Cuando hay que tocar la puerta para ingresar. Y si tienes video, bueno, yo he hecho como el film muto, Ajá. así como, Sí, como si como fueras. moviendo Sí, como si fueras la mudo. boca. Ajá. Y bueno, si no tienes videos, ¿y cómo la gente te puede dejar ingresar en su casa? Así que bueno, empecé como a hacer algo así. Y la gente, bueno, abrí la ventana o la puerta y preguntando y así podía ingresar en la casa o en el albergue o algo así. Claro, Esto y fue difícil. ya me imagino. Y luego al final, ¿cuántos bolígrafos llevabas? ¿Cuánto papel llevabas para poder hablar con la gente? ¿Cómo hacías para andar, escribir, hablar? Dos libros, más o menos, y que muy divertido volver a leer lo que escribí por ahí. O sea, ibas guardando Y también, todo. bueno, sí, y el móvil también, porque en el móvil es Es más más rápido. rápido. Ajá. Sí, es el más rápido. ¿Y la gente qué te decía cuando descubría? ¿Cuál era la reacción de la gente después de conocer tu historia? ¿Qué te decían la gente Sor- que... Sorprendida y curiosa también. Eh, Hay gente también como envidiosa, se puede decir Ajá. en español. Sí, envidiosa igual. Porque, sí, porque hay gente que sabe que el camino es difícil, es duro, y ¿por qué yo tenía que poner otro nivel? Vale. Y de esto son como envidiosas. Y se ponieron como, no, ma yo lo he hecho de eso, o yo camino por 50 kilómetros por día. Yo digo, bueno, no es una competición, pero hay gente que piensa en el camino como una competición. Sí, ¿no? Al final el camino es una competición contigo mismo y en tu caso tu competición era el hacerlo Bravo, sin hablar. O eso, sea, no tiene eso, más. eso, eso. Es como, sí, para mí una comunicación con el mundo. Vuelva a escuchar a las personas, yo me quedo silencioso por 2 meses y por la gente en el camino es, bueno, estoy aquí escuchando, me puede hablar de todo. Yo escucho, no puedo hablar. No, no, y muchas veces aparte es lo que dices, a veces la gente se olvida que el camino es más importante, a veces es que la comunicación empieza por la escucha, que es la parte más activa de la comunicación, no es el hablar, sino es el escuchar. ¿Verdad? Y también imagina que hay un montón de gente internacional que no habla bien inglés. Así que bueno, la comunicación es también desde un francés o un italiano que tienen que hablar en inglés y nunca de los dos lo hablan bien. Bueno, la comunicación es como la comunicación en silencio mía, porque no hay un idioma perfecto para todos. Así que no hay una comunicación 100% con las otras personas del camino internacional. Así que lo mismo, son un nivel diferente de comunicación, pero es siempre comunicación, es siempre compartir. Claro, y luego tú hablas italiano, español, inglés, francés, Portugués, no, francés no, francés portugués. no, portugués. Y claro, tú ibas a la gente con un cartel y la gente, imagino que yo que sé, alguien te empieza a hablar de repente en ruso. Hasta que tú no le Puede dices, ser. hasta que tú no le decías en escrito Sí, que yo no hablo nada de ruso, claro, ese nivel de comunicación no te pasó alguna vez que alguien te hablaba, yo que sé, en chino, en coreano y al rato no, te... el más divertido fue que estuvimos caminando yo, un otro chico italiano, y una alemana, y una holandesa, y un brasilero. Bueno, el brasilero hablaba solo portugués. Y entonces yo, que estuve en silencio, estuve la única persona que entendía lo que hablaba el brasileño. Así que bueno, él hablaba, yo traducía y en el móvil para mostrar a los otros en inglés o en español. Y fue divertido porque la única persona que hablaba e entendía portugués estuve la persona en silencio. Era la persona que no hablaba, qué divertido. ¿Y cuál fue me imagino que, claro, la gente, sabiendo que estabas ahí para escuchar, mucha gente te contaría historias increíbles. ¿Hay alguna historia que te acordarás, que te acuerdes siempre o alguna historia que te marcó más? Sí, yo encontré un chico de Polonia en Italia. Entonces, en la primera semana de mi camino, y bueno, él había caminado
por más que 2.000 kilómetros. Al final, 4.000 kilómetros hasta Santiago. Wow. Y su historia fue increíble porque es un chico que dejó su trabajo, entonces una historia muy parecida a la mía. Y no estuvo un camino religioso para él también, como un camino para descubrir su mismo. Y esta historia de un hombre de 26 años, entonces joven, dejar su trabajo para hacer un camino de más de 4.000 kilómetros hasta Santiago. Y bueno, fíjate que la primera vez que él estuvo fuera de Polonia en su vida. Wow. Y bueno, cruzando toda Europa, y creo que es una historia de fuerza, de alma. Eso me impresionó mucho, mucho. Yo cada Y día bueno, nos es... encontramos en Santiago, entonces bueno. Cada día vemos muchísima más gente que como tú de repente no decide dejar su vida de traje, ¿no? Su vida atada, su vida de bueno, lo que estamos más acostumbrados globalmente, ¿no? Y también hay un poco de boom del hecho de los bloggers que viajan, la gente que vive, ¿no? Pero en tu caso no te convertiste en un blogger porque querías ser un blogger, sino que era un cambio de vida, lo que dices iba un poquito más allá. ¿Qué mensaje le das tú a la gente? Yo cada día me encuentro más gente en Pamplona que hace el Camino de Santiago justo en ese momento de su vida en el que necesita un cambio, ¿no? En el que dice, como decías tú, buscar la felicidad, ¿no? Yo creo que es algo, a Sí. mí también me pasó lo mismo, ¿no? En algún momento en el que necesitaba cambiar, hice el Camino de Santiago y me cambió. ¿Y qué le recomiendas tú a la gente a dar ese paso, a probar a estar unos días en silencio, a volver un poco a esas raíces, ¿no? A conectar contigo mismo? Al final, el tema del silencio, además de escuchar a otros, me imagino que en tu caso también serviría para volver a conectar, ¿no? De esa experiencia de Sí. 3 años de viaje, la vuelta me imagino que no sería una vuelta fácil ni cómoda. No, no, claro que no. Y ¿Cómo? bueno, el silencio es bien difícil, ¿eh? Es duro. Yo he hecho un curso de meditación cuando estuve en Nepal por 12 días y 10 días estuve en silencio. Pero en el curso de meditación el silencio es un silencio noble, así que no puede comunicar en alguna vía con otras personas. Es un silencio total. Eso es muy duro, es muy difícil, pero bueno, ya estuve acostumbrado. Así que cuando volví en Italia desde la vuelta al mundo, he hecho un otro curso de 10 días y después un otro de 5. Así que estuve un poco acostumbrado al Vale. silencio. Los primeros días de mi camino, desde Bobbio hasta Génova, montaña. Así que no había nadie en el camino. Y estuve muy bueno para acostumbrarse otra vez al silencio los primeros 5 días. Después fue más fácil, pero es una experiencia muy difícil el silencio porque a veces hay silencio también en los penseros. Es increíble porque no lo puede pensar antes, pero existe. Y así el silencio es difícil, pero yo voy a sugerir a cualquier persona de hacer algunos momentos de silencio, que puede ser una hora, una media hora, 20 minutos, puede ser cada día por una semana. Es un experimento que puede ayudar mucho a nuestra vida. Yo creo Lo también que, eso, que es muy importante, ¿no? El pararse y escuchar, y quizás en el camino, más que nunca, hasta probar quizás un día andar en silencio y escuchar solo a la gente, ¿no? solo la gente, la naturaleza, la Pachamama, eh, lo que vas a escuchar, tu camino, tus pasos. Sí, no, son cosas yo que he Son, trabajado muchas veces con jóvenes haciendo caminos y andando por el monte y demás. Muchas veces les hacíamos, ¿no? Eso de andar un día de noche para escuchar los sonidos que hay y escucharte a ti mismo y es, andar por la mañana. es, es, Y yo creo que es unas cosas es una que... te vas a reconectar con todo, con tú mismo, pero también con el mundo, con la naturaleza, con la gente, con todos. Estás en paz. ¿Y cuándo volviste a hablar? Acabas el Camino de Santiago, 72 días en silencio. Al llegar a Santiago, ¿cómo fue esa sensación de llegar a Santiago? Bueno, la sensación de llegar a Santiago creo que es la misma para todos y distinta para todos, Así es. porque es increíble. También, si lo voy a hacer una otra vez, creo que va a ser diferente la llegada en Santiago. Pero bueno, recuerdo que enfrente a la catedral yo estuve preparando como
algunas palabras muy importantes, ¿no? Para acabar este silencio, y al final cuando te encuentras en la catedral, te quedas sin palabras de verdad. Y, fue muy divertido que empecé a hablar con mis amigos por ahí, y después 5 minutos estuve hablando en móvil con mi mamá y me cayó la voz. Así que no podría hablar más después de 5 minutos, porque la voz es como un músculo, así que tienes que alenarlo. Y después 2 meses y medio sin hablar, la voz me cayó. Y por 2, 3, 4, 5 días no podía hablar más que 1 hora, 2 horas por día. Qué pasada, no, unas cosas que no nos damos cuenta. De verdad. ¿Y cómo Empecé a hablar fue? bien cuando llegué a Musha. Cuando llegué a Musha empecé a hablar bien. Como por 5 o 6 horas por día. ¿Y cómo era esa sensación después de estar tanto tiempo en silencio? ¿Cómo era esa sensación de volver a comunicarte? ¿Te costaba más? ¿Te costaba menos? Al final, a nosotros nos cuesta estar en silencio. ¿Te costaba hablar? ¿O te habías No, acostumbrado tanto? No, no. me he acostumbrado mucho, así que podía estar en silencio por 1, 2, 3, 4 meses más. No había problema. Pero bueno, volver a hablar fue divertido y bueno, fue feliz de eso. Porque hablar es lo que nosotros tenemos para comunicar con los otros las emociones. Bueno, lo puede comunicar también con los ojos, con las manos, con todos. Pero bueno, hablar es otras cosas. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron tus sitios favoritos o tus experiencias del camino? Que esos sitios con los que siempre te quedarás. ¿Hay algún albergue, algún lugar, algún sitio que te... Sí. En Grañón, en la iglesia, la noche por ahí fue increíble, con todas las velas y un buen momento de compartido con muy buena gente, buena onda. No, fue el recuerdo más lindo que yo tengo del Camino de Santiago, la noche en Grañón. Y también las mesetas, porque estuve muy difícil por ahí, porque yo estuve muy entrenado y bueno, buena forma física, pero al final la salud me cayó un poco en las mesetas, y así que nunca acabaron las mesetas. Y esto es un recuerdo también bien vivo y en mi mente, porque la dificultad son necesarias. Ya. Y después de todo esto, bueno, tú ya habías escrito un libro antes, pero decides escribir un libro de tu experiencia del camino. ¿Ibas con esa intención Sí. ya al camino o fue una cosa posterior? No, bueno, desde que empezó a viajar y dedicar toda mi vida al viaje, yo empecé a escribir siempre. Siempre cuando estoy en los buses, en los aviones, en los trenes o también al final de un día, yo escribo mucho. Así que bueno, fue bastante natural escribir un libro del camino, de esta experiencia en silencio. Así que fue fácil. Y bueno, ¿qué le comentarías al final del Claudio que era un banquero al Claudio que viaja al mundo, al Claudio que hace el Camino de Santiago en silencio? ¿Y qué nuevas experiencias le quedan a Claudio por hacer? Porque sabemos que tienes un proyecto con tu página Trip Therapy, que además estás Sí. en una página que se llama sibola.it, ¿no? Una comunidad de Sí, bueno. viajeros. Cuéntanos un poco más qué proyectos tienes ahora en mente. Bueno, lo que me falta todavía es viajar muy bien para África. Creo que en el 2021 voy a cumplir 40 años y creo que en junio, así que creo que los 6 meses desde junio hasta la Navidad 2021 voy a viajar para África sin aviones. Creo desde Cape Town hasta Cairo, así que desde sur a norte. Wow. Esta es una idea, lo que me manca en la mapa del mundo, más o menos. Lo que estoy haciendo ahora todavía es también de tener un trabajo de este viaje y también compartir. ¿Y cómo lo puedo hacer eso? Hemos hecho con otros travel blogueros de Italia un tour operator para viaje de grupo.
Esta es una novedad increíble. En Italia somos el primer tour operator de travel blogger. Yo creo todavía, no sé si en el mundo, pero en Europa creo que sí. Yo, por lo que he estado mirando, aparte que la idea me parece genial y es una de las cosas que nos gustaría en el futuro empezar a hacer desde el Camino People, o sea que ya hablaremos, pero la idea me parece estupenda. Al final lo que busca la gente es eso, es viajar con gente que tiene esa experiencia y que puede dar ese valor añadido, que no es una agencia de viajes, sino es algo más. Imagina, si tú quieres viajar con nosotros, dice, bueno, si yo voy a viajar con este bloguero, si él va en esta destinación con este itinerario, es porque le gusta, porque él viaja todo el año. Porque tienes que ir en algún lugar que no le gusta o que no es tan excitante o divertido, ¿no? Ese es el tema. Así que, bueno, también el mensaje de hacer como un network y no hacer la guerra entre nosotros. Somos travel blogueros con diferente experiencia, podemos juntarla y compartirla y dejar a la gente viajar con nosotros. Bueno, es un trabajo, es una compañía, es una empresa, pero es una empresa que va a poner al centro de la atención el viajero y las experiencias del viaje. No vas a encontrar un viaje de una semana en una isla greca de fiesta, pero te vas a encontrar un viaje en Marruecos con los berberes haciendo una migración. Esto sí. O en las Amazonas, o bueno, en Japón con japoneses. Estos son los viajes que nos vamos a poner en nuestro website, en nuestro tour operator, para que la gente pueda hacer experiencia más que viaje. Enhorabuena, ¿verdad? Es un proyecto que yo creo que a veces la gente además busca más este tipo de viajes que no es el típico viaje normal, ¿no? Que es creo que sí. Más viaje de descubrir, de salir de lo cómodo, pero que al final siempre hace falta esa ayuda, ¿no? Y lo que dices, que al final en vosotros se convierte en esa, que es una empresa, pero no es el mero hecho de sacar dinero de la gente, sino el hecho de poder vivir haciendo lo que te gusta y ayudar a otros a vivir de esa manera, ¿no? Eso. Y por último, ¿qué nos contarías? Alguien como tú que ha pasado de trabajar en un banco a trabajar en un tour operador, viajar por el mundo, a esa gente que muchas veces la gente me pregunta ¿y cómo das el paso? ¿Cómo te decides? A mí la gente me dice, ¿no? Estás loco, ¿no? ¿Cómo montas el Camino People? ¿Cómo sales de un trabajo fijo? ¿Cómo decides dar tu vuelta? Y lo que yo creo que la clave es esa de buscar la felicidad, ¿no? Como bien decías al principio. Sí, eso. Pero estuvo un momento en mi vida que, bueno, toda mi vida estuve como obscura, ¿no? Algo de malo, de despertarse cada mañana y ver tu cara al espejo y decir, no, como esto no soy yo, esto no soy yo. Y llegar en un momento, en un punto que la felicidad va a ser la cosa más importante de tu vida. Y yo creo que vas a tener como idea que lo que está haciendo es justo. También si todavía parece idiota, como lo que pasó a mí, porque yo cuando dejé mi trabajo estuve en 2014 y bueno, la crisis económica estuve tan grande todavía. Y bueno, yo trabajaba en un banco con un salario de 2.000 euros cada mes. Así que bueno, es un buen trabajo en Italia. De responsabilidad también y a 32 años. Así que, pero si no estuve feliz, no estuve feliz. No podría continuar a vivir esta vida. Esto fue. No es fácil porque a veces, como tú dices, hay gente que, bueno, quiere dar la vuelta al mundo, cambiar su vida, pero no sé si lo quieres de verdad. A veces hay gente que ve los blogueros en internet, la gente que pone la foto en Instagram y piensa que esta es la vida. Esta no es la vida, es una parte de vida, es un entertainment, no es algo. Porque viajar es difícil, te cuesta mucho. Dejar tu familia, dejar toda la gente que tú amas a casa, lo puedes ver como 1 o 2 meses por año. Y por algunos días. Ahora volví desde Nepal 3 días antes y bueno, el 26 me voy a Australia para un mes, así que por una semana me quedé en Italia. Es bueno, pero te cuesta tanto también, así que tienes que quererlo, querer de verdad,
¿no? Hay gente que puede ver el jugador de fútbol lleno de dinero, de doñas, así, dice, bueno, quiero ser un jugador de fútbol. Pero bueno, si quieres ser un jugador de fútbol, tienes que jugar al fútbol, ¿no? Con las pelotas. Todo el día, todos los minutos. Hay la gente que, bueno, imagina de ser un jugador de fútbol por eso, porque ve las imágenes en newspaper, en internet, pero no es esto. La verdad es lo que tú sientes dentro de ti. Y yo sentía de viajar para mi vida. Enhorabuena, Claudio. ¿Y volverá Claudio al Camino de Santiago o...? Sí, creo que sí. Puede ser también esta primavera, en abril, porque tengo como 1 o 2 semanas libre y quiero volver. Quiero volver y hacer la primera parte, otra vez en Navarra, La Rioja, porque me gustó mucho y quiero verla en primavera. Perfecto, oye, pues aquí estaremos, te esperamos, llámanos y nos tomamos unas cañas en Pamplona. Así que ya sabes que aquí tienes tu casa y nos vemos. Pues nada, Claudio, muchísimas gracias. Esta vez hablando. Perfecto. Buen camino y un tren ya bien. Gracias, buen camino. Recordamos que estamos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox. Y os recordamos que tenemos 2 podcasts, el Camino People, el podcast para los oyentes en español, y el Camino People, el podcast para los oyentes en inglés. Además tenemos nuestra página web en la que seguimos contando las historias de los peregrinos que nos mandáis, que nos podéis mandar, pues cualquier persona puede mandarnos su historia para que la publiquemos, y además donde colgamos nuestros artículos, pequeños artículos de información sobre el Camino de Santiago. Os invitamos a que la visitéis, conozcáis nuestros servicios y sigamos viviendo un poquito más pues ese Camino de Santiago que, como bien decía al principio, pues ahora mismo no podemos vivir. Recordar que esperamos que en breve estemos todos celebrando esa reapertura del Camino de Santiago y que nada, que cada vez queda menos para el Xacobeo, así que ir preparando esas mochilas, ir preparando esas maletas, ir preparando ese equipaje, y os invito a que os conectéis conmigo hoy al live de las 7, tendremos a un invitado de hace podcasting, y mañana miércoles tendremos a Claudio, también otro peregrino, con el que hablaremos de diferentes caminos que hay en el mundo, tanto Camino de Santiago como otros caminos que podemos hacer. Así que nada, sin más me despido, como he dicho antes,